Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Ok. Ok, este, vamos a retomar la clase pasada con el teorema que es importante de continuidad uniforme. Entonces, a ver, teorema. Sea f de x una función continua en AB, entonces f de x es uniformemente continua en AB. Entonces vamos a comentar varias cosas. Eh, la clase pasada definimos el concepto de continuidad uniforme, ¿no? Y dimos un ejemplo de una función que sí es uniformemente continua y vimos un ejemplo de otra función que no es uniformemente continua. Y de hecho era la misma función, salvo que lo que cambiábamos era el dominio. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el dominio es importante, ¿no? Este, en este caso, la continuidad uniforme es importante cómo es el dominio para que no solamente cómo es la función, sino también cómo es el dominio para que esta función resulte ser uniformemente continua o no. En este sentido, eh, el dominio que nosotros va a ser relevante es cuando el intervalo es un intervalo cerrado, ¿no? De la forma coma b. Y justamente es más o menos lo que se refiere a este teorema. O sea, si tú tienes una función continua y resulta que tu dominio es el intervalo cerrado a, b, entonces la función va a ser uniformemente continua en el intervalo cerrado a, b, ¿no? Entonces, continuidad en cerrado a, b implica continuidad uniforme en el cerrado a, b. Si la función es continua y tu dominio es cualquier otra cosa, entonces, pues no necesariamente la función va a ser uniformemente continua, ya que para que seas uniformemente continua, pues estamos pidiendo más cosas que simplemente la función sea continua. ¿Sale? Entonces, primera pregunta sería, eh, si hay puntos aislados, ¿se sigue cumpliendo? Estoy pensando, ¿eh? Es que los puntos aislados no te van a importar porque si te tomas una vecindad, siempre vas a poder encontrar una vecindad de radio delta que no tenga puntos más que ese, ¿no? Sí, puntos aislados. Pensando, ¿eh? A ver, estás diciendo continua nada más, ¿no? Uniformemente continua no estás diciendo. Nosotros vimos el semestre pasado que la función siempre va a ser continua en los puntos aislados, ¿no?
Entonces, pues realmente esos puntos no nos interesan, ¿no? Los puntos aislados, tienes un punto aislado, la función siempre va a ser continua y ya no te preocupas por nada, ¿no? En ese punto. Hablando de continuidad uniforme, no sé qué tanto sentido tenga porque no puedes hablar de continuidad uniforme en un solo punto. Bueno, sí puedes, pero digamos, si tu dominio es un solo punto, pues es obvio que es uniformemente continua, ¿no? Este, entonces no sé. Ajá. Lo que pasa es que el intervalo que lo contiene, que es el intervalo como que lo has aislado, no tiene sentido pensar que es continuo ahí porque la función no está definida en ese intervalo, ¿no? Y acuérdense que para hablar de continuidad se necesita que la función esté definida en ese intervalo. Ok. ¿Alguien, am, todos entienden este teorema o hay alguien que no entiende este teorema? Pues simplemente es de que si es continua, directamente implica que sea uniformemente continua. Bueno, lo que Exacto. Nada más el dominio es importante, ¿no? Si cambiamos la forma del dominio, entonces no se cumple, ¿no? O sea, aquí estamos diciendo cuándo sí se cumple que continuidad uniforme implique uniformemente continua. A ver. Porque lo que importa, Carlos, es el dominio. O sea, si yo le pongo sea f de x una función continua en R, entonces no se va a cumplir que la función va a ser uniformemente continua en R. ¿Sale? O sea, continuidad implica uniformemente continua, pero solamente restringiendo el dominio, ¿no? Sea, si agarramos el dominio de menos 1.000.000 a 1.000.000 x cuadrada, sí es uniformemente continua, pero en R no. Ajá. Pero tiene que ser cerrado, eso también es importante. O sea, si el intervalo fuera abierto, tampoco se cumple. Más déjenme pensar. Uniformemente continua siempre implica continua, ¿vale? Porque es un concepto más fuerte. Pues, de hecho, este teorema se podría poner como un sí, solo sí, pero realmente la parte de regreso pues es como trivial, entonces por eso no se suele poner en esa forma, ¿no? Este, pero sí, el regreso sí existe, o sea, sí podríamos poner el teorema como continua en AB, sí, solo sí, uniformemente continua en AB, ¿sale? Am, ok, entonces, les digo más o menos cómo es la demostración de esto. Para hacer la demostración de este teorema, lo que se necesita es como una propiedad que tienen los intervalos cerrados de la forma coma B, que es que si nosotros lo cubrimos con una cantidad infinita de intervalos abiertos, entonces siempre existe una subcolección finita de esos intervalos abiertos, de tal manera que siguen cubriendo al intervalo cerrado. ¿Sale? Entonces, a esa propiedad que acabo de decir, cuando uno ve topología de espacio de R, se le conoce como compacidad. De hecho, lo que tiene que ver es que eh, el intervalo A, B es un intervalo compacto, ¿vale? Entonces, al ser un intervalo compacto, es lo que hace que se cumpla este teorema.
por Heine Borel, ¿no? Demostró un teorema al respecto de cómo son los conjuntos compactos en el espacio de R, ¿no? Justamente es esa propiedad que caracteriza a los compactos, que caracteriza a los conjuntos que son cerrados y acotados. Los conjuntos cerrados y acotados en R son los compactos en R. Entonces, todos los conjuntos cerrados y acotados cumplen esa propiedad rara que dije, que si son cubiertos por una cantidad infinita de abiertos, entonces existe una subcolección de abiertos que lo siguen conteniendo. Entonces, más o menos, lo que tendríamos que hacer es demostrar lo que les acabo de decir, o sea, tomar un intervalo cerrado a coma B y demostrar que siempre que lo puedes cubrir con una cantidad infinita de intervalos abiertos, entonces lo puedes cubrir con una cantidad finita de esos intervalos. Y posteriormente, ocupar la continuidad puntual, con la continuidad puntual, hacer una cubierta y después extraer una subcubierta por la compacidad y de ahí tomar una delta mínima para homogenizar toda la continuidad, ¿sale? Entonces, ¿cómo ven? O sea, de que podemos, pero lo dejo a su criterio. ¿Cómo ven? ¿Ese vamos significa que sí? Ok, ok. Entonces, vamos a pensar cómo lo adaptamos vamos a demostrarlo entonces, pero vamos a pensar cómo podemos adaptar esta versión, porque no voy a hablar de lo que es un conjunto abierto en el estricto sentido de la palabra, porque no vamos a ver topología del espacio R, dado que es inapropiado, ¿no? Eso se ve en cálculo 3, y ahí sí ya te preocupas de cómo es la topología del espacio. Pero sí podemos a lo mejor darle la vuelta, este, pues simplemente demostrando lo que nosotros necesitamos y no necesariamente hablando de que un conjunto es compacto y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer, o lo que tengo que hacer yo un poquito, es pensar cómo puedo adaptar eso de tal manera que no hable de topología, ¿no? Entonces, dejen de pensar. Solo voy a necesitar bolas. Entonces, vamos a demostrar esta versión del más o menos la compacidad del ave, ¿no? Ok. Entonces, dejen de pensar un poquito. Nada más cómo lo voy a adaptar. Ahí va. Entonces, vamos a poner, pues vamos a trabajar un poco para llegar a la prueba del teorema anterior, ¿no? Entonces eso es vamos a escribir que A, B es compacto, pero de una manera en términos elementales. Entonces, ¿cómo diría? Sean, basta que me tomaré un punto o me tomo un intervalo completo, déjenme pensar. Creo que si te tomas un punto, no importa. Entonces,
sean A y B números reales, tal que A es menor o igual a B. Entonces, ¿cómo vendría siendo? Si el intervalo A, B está contenido en la unión desde que alfa pertenece ahí de, ¿cómo vendría siendo este choro? Tendría que ser A alfa, B alfa, así tendría que ser. Entonces, existen una cantidad finita de índices, alfa 1 hasta alfa n, tal que el intervalo abierto A, B se queda contenido en la unión desde que i es igual con 1 hasta n de los A alfa is, B alfa is. ¿Cómo ven ese teorema? ¿Se entiende? No, yo no lo veo. A ver si con el Es S. unión universal de pares ordenados, ¿no? ¿Cómo? Es que en álgebra vimos algo así de que unes varios pares ordenados, por así decirlo. No, son Y intervalos en abiertos, lugar de hacerlo. no Ok, son ok. parejas. Es decir, toda cubierta Profe, dice A menor que B o A contenida en B. menor que B, menor o igual. Es decir, toda cubierta abierta de intervalos abiertos, no, toda cubierta de intervalos abiertos tiene una subcubierta finita. Eso dicho en palabras, ¿vale? ¿Por qué es una cubierta? Porque cubre al espacio, o sea, su unión contiene al espacio y su cubierta, pues porque es una subcolección de estos, nada más que aquí. Lo que estoy diciendo aquí es, yo sé que puedo cubrir el espacio con un montón de abiertos, ¿no? O con un montón de intervalos abiertos. Pueden ser 1 millón, pueden ser tantos como, o sea, pueden ser, son muchos, ¿no? Pero lo que me dice es, si tú los puedes cubrir con un montón de abiertos, aunque sean no numerables, sea lo que tú quieras, lo que sea, siempre que tengas esa condición vas a poder tomar solamente una cantidad finita de esos y cubrirlo. O sea, lo que te está diciendo es, ah, no te hagas el loco, no necesitas tantos, con una cantidad finita los puedes cubrir todos, ¿sale? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, del dibujo. Entonces, como siempre, en la parte de nuestra clase, vamos a hacer una intuición un poco, porque como que siento que, O sea, es como si te agarraras vecindades más grandes que tu intervalo y esas son infinitas, pero si agarras un subconjunto de esas, sí es finito el subconjunto. ajá, fíjate, pero lo sigues cubriendo. Ahí si ustedes toman estos intervalos y los van poniendo como juntos, eso es una cubierta, ¿no? O sea, R estaría contenido en la unión de todas estas cosas, ¿no? O sea, obviamente aquí me voy a seguir, o sea, me fijo y defino otro, y así me sigo hasta el infinito, y aquí también me fijo y defino otro, ¿no? Entonces, si sigo ese proceso hacia el infinito, están de acuerdo que R se puede cubrir de esa manera con intervalos abiertos, ¿no? Y lo estamos haciendo un dibujo, por eso no estoy poniendo nada. Pero no existe una cantidad finita de estos intervalos que cubra R. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quito uno, me va a quedar un hueco, ¿no? Entonces, forzosamente me tengo que tomar todo. Entonces, por ejemplo, esto te diría, pues R no cumple, ¿no?
O sea, no siempre que puedas cubrir un conjunto con una cantidad infinita de abiertos, puedes extraer una subcubierta finita, ¿sale? Por eso es que el concepto no es trivial, ¿no? ¿Ya lo vieron? O sea, en este caso puedo yo cubrir a R con una cantidad eh, infinita de abiertos, pero no necesariamente le puedo extraer una subcubierta finita, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, si hacemos un ejemplo así facilito, por ejemplo, como que te agarres dos puntos, ¿no? Por ejemplo, mi primer abierto podría ser este intervalo, ¿no? Después me tomo un intervalo que sea más grande, ¿no? Y después así me sigo infinitamente, ¿no? Y me tomo intervalos cada vez más y más grandes. Aquí otra vez, llego hasta el otro punto y así me voy. ¿Están de acuerdo? Si así me voy, pues es claro que, por ejemplo, el conjunto que tiene los dos puntos, pues está contenido en la unión de todos estos intervalos que yo voy haciendo crecer arbitrariamente hasta el infinito, ¿no? Pero sí existe una cantidad finita de intervalos que tienen a este conjunto. Sería agarrarme, por ejemplo, nada más este, ¿no? Y nada más agarrarme este de aquí, ¿no? O incluso creo que el último tiene a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, em, pues me puedo agarrar solo ese y ya le extraje una subcubierta, ¿no? O sea, los dos puntos se siguen quedando contenidos, pero solamente en el último que me tomé, ¿no? Entonces ya existe una cantidad finita de esta colección que sigue cubriendo todo mi espacio, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan con una colección arbitraria que cubre al espacio, no es una cuestión trivial que puedas extraerle una subcubierta que siga teniendo el conjunto, ¿sale? ¿Cómo ven? Ya está más claro. Ok. Entonces, justamente el intervalo de la forma A, B tiene esa propiedad. O sea, tiene la propiedad de que siempre que ustedes puedan cubrir al intervalo con abiertos, siempre le van a poder extraer una cantidad finita de esos que están cubriendo, que van a seguir cubriendo el espacio. O sea, por ejemplo, en eso de los dos puntitos, si quitamos uno de los chiquitos, ¿lo sigue cubriendo todo? Digamos, uno de los chiquitos. ¿A qué te refieres? Bueno, o sea, un intervalito chiquito, pues. Sí, porque el intervalo verde ya tiene a los dos puntos, ¿no? Es que puedas extraer una subcubierta depende también de cómo sea tu cubierta, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el primero, la cubierta es un poco molesta porque si quitas una, pues ya fuiste, ¿no? En este está fácil porque más o menos la cubierta, este, es como anidada, ¿no? Entonces, esa, ¿cómo te puede decir? Esa cubierta pues está más fácil porque como es anidada, me basta tomar uno, ¿no? Y ya puede extraer una subcubierta. Pero el resultado, el teorema azul es muy poderoso porque te dice, en los intervalos cerrados de la forma coma B, no importa cómo te agarres esa cubierta, ¿no? No importa cómo te las ingenies para cubrir al espacio, siempre vas a poder extraer una cantidad finita de esos que definiste para cubrir todo el espacio, ¿sale? O sea, es un concepto un poquito sacado de los pelos, pero ese concepto de que toda cubierta de abiertos tenga una subcubierta finita es el concepto de compacidad, ¿sale? Pero no lo vamos a manejar de esa manera aquí, simplemente vamos a decir
Si yo puedo cubrir al intervalo cerrado A, B con intervalos abiertos, entonces siempre puedo extraer una subcolección finita de esos intervalos abiertos que siga conteniendo el espacio A, B. ¿Vale? Pero puedes subirle tantito. ¿Cómo? Le puedes subir un poquito, un poquito. Ahí, ahí. Gracias. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esa parte? ¿O todo clarísimo? Todo clarísimo como el agua. ¿Lo puedes repetir? ¿Qué Así pasa? como más resumido. En general, todo este teorema. Pues el teorema te dice, si tú un intervalo cerrado lo puedes cubrir, o sea, o está contenido, ¿no? Con una cantidad arbitraria de intervalos abiertos, ¿no? Entonces, siempre le puedes extraer una subcolección a esa cantidad de abiertos, una subcolección finita a todos esos abiertos, de tal manera que le sigas conteniendo al espacio. Ok, 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 ok. O sea, prácticamente lo puedes dividir en las partes que quieras. No sé si eso sea eh, preciso lo que significa, pero más o menos, ¿no? Ok, ok. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Una partición puede ser un recubrimiento? Una partición solamente es una colección finita de puntos de un intervalo, ¿no? Bueno, más bien me refería a los intervalos que se generan por estos puntos. Sí, pero en ese caso es un recubrimiento finito, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste, ¿vale? Más o menos véanlo así. O sea, por ejemplo, yo agarro mi intervalo a un conjunto R y me empiezo a trazar intervalos abiertos a lo loco, así por aquí, y no me importa así cómo lo haga, ¿no? Y lo termino cubriendo todo, ¿no? Ah, bueno, resulta que no importa qué tanto maloqué, qué tantos intervalos definí aquí adentro, puedo agarrarme no solamente n de estos y cubrir todo el espacio. Como ven, Profe, ¿pero es tomar N de esos mismos que ya están o sí, podemos n de hacer los nuevos? mismos. Sí, no, Ok, este, si te tomas otros, no tiene tanto poder, ¿no? Tienen que ser de los mismos. Ok. Entonces, demostración. ¿Cómo creen que se prueba esto? Escribiendo. Sí, pero acuérdense que, ¿cuánto les he insistido? Fíjense, les voy a definir un conjunto A, ¿sale? Entonces, ese conjunto A van a ser los X's que pertenecen al intervalo cerrado A, B, este, tal que el intervalo A, X, cumple. A ver, voy a tener que escribirlo todo para que se entienda, ¿no? Nuestra hipótesis es, fíjense, el conjunto A, B, sabemos que por hipótesis está contenido en la unión de alfa cenit de A alfa, B alfa. ¿Cuántos hay aquí? Pues tantos como haya en I. I puede ser
eh, 1, 2, 3, 4, puede ser el conjunto de los números naturales, puede ser el conjunto de los números reales, puede ser el conjunto de los irracionales, o sea, y puede ser tan grande como cualquier tipo de conjunto que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, digo, esa notación la debieron de ver en la álgebra superior, una unión arbitraria, ¿sale? Entonces, definimos A como los X en el intervalo A, B, tal que si yo me fijo en el intervalo A, X, eh, este se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos abiertos, ¿sale? Déjame pensar, eh, intervalos abiertos. Es que mejor porque si no puede salir esa confusión. Una cantidad finita de elementos, ¿cómo le llamaremos a la cubierta? C alfa, ¿sale? Y aquí vamos a decir C alfa son los intervalos de la forma A, así, tal que, mm, tal que alfa está en, o sea, el conjunto que tiene todos los intervalos A alfa, B alfa, es ese alfa, ¿sale? O sea, es como la bolsita de todos, es como si agarras todos los abiertos que tienes, ¿no? Y los metes en una bolsita. Entonces, yo estoy definiendo un conjunto raro aquí. Estoy definiendo un conjunto de puntos en el intervalo A, B, de tal manera que para que un punto pertenezca ahí, el intervalo cerrado A, X, se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de C alfa. ¿Sale? Ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué creen que vamos a ocupar? Podrían ser como los intervalos anidados. No sabemos si los intervalos estén anidados. Como es una colección arbitraria, no tenemos ni idea de cómo sean, ¿no? Solo sabemos que cuando los unes, tienes al conjunto. Vamos a usar su Que A, X se puede cubrir o A, B. A, X. Por inducción. No, su tema más favorito, ¿no? El axioma del supremo, ¿sale? Esta demostración se hace con supremos. Entonces, lo primero que tendría que decir es observaciones del conjunto A, ¿no? Este, A es acotado superiormente por el B, ¿no? ¿Sale? Esa es la primera observación. ¿Eso es claro? Sí, ¿no? Por cómo definimos el conjunto, ¿no? Ahora, A pertenece a A, ¿no? Lo que implica que A es diferente del vacío. ¿Todos ven claro que A pertenece a A? Sí. Ok. Entonces, por lo tanto, existe el supremo de A. Entonces, llamémosle alfa igual al supremo de A, ¿vale? Y esto digamos que es como el paso 1.
Esta es una técnica, de demostración. Defines un conjunto, ves que el supremo existe, luego demuestras que el supremo tiene que ser una cantidad y luego demuestras que el supremo está dentro del conjunto, ¿vale? Entonces es una técnica, de hecho, aquí en mi tesis la usé, no me acuerdo ni para qué, este, creo que para demostrar que las funciones de saltos, quién sabe qué propiedad tenía, no me acuerdo. Se complicaba más que esto, ¿no? Pero sí, es una técnica que sí se ocupa, ¿no? Entonces, am, el primer paso es definir el conjunto y ver que sí tiene supremo. Ahora, vamos hacia el paso 2. ¿Esto qué implicaría? ¿Cómo tiene que ser ese supremo? Bueno, ese supremo este, tiene que ser, lo que sí sabemos es que como es en el conjunto, el supremo tiene que ser más grande que A, pero también tiene que ser más chico que B. ¿Por qué? Es más grande que A porque es el supremo y ya es un elemento. Es más chico que B porque B es cota y supremo es la menor de las cotas superior, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que el supremo tiene que vivir en el intervalo A, B, ¿sale? Lo que no sabemos es dónde está, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese supremo? Entonces, ese es como el primer paso. Entonces, Profe, pero ujú, B no pertenece a A. eso es lo que queremos demostrar. Si B pertenece a A, entonces ya demostré que A, B se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de C alfa, ¿no? ¿Sí? Sí. Hasta ahorita el único que sabemos que pertenece es el A, porque el intervalo A, pues es un solo punto, ¿no? Entonces, al ser un solo punto, basta que tú tomes cualquier, o sea, lo cubres, ¿no? Con, quién sabe, C alfa, alfas de alfa. Pero como está en la unión, sabes que existe un alfa cero que lo contiene, entonces tomas solo ese y ya lo pudiste cubrir con una cantidad finita de elementos de ese alfa, ¿no? Entonces el A es fácil ver que está ahí, pero es el único que sabemos que está ahí. Ahorita sabemos que A está ahí y sabemos que tiene un supremo que tiene que estar en el intervalo cerrado A, B, pero es hasta lo que sabemos, ¿no? Entonces, exactamente, entonces supongamos que el supremo de A es menor estricto que B, ¿sale? Esto va a ser un supuesto, un supuesto importante, ¿sale? Y vamos a ver qué es lo que podemos desarrollar de tal manera que pues, a lo mejor pues, algo falle, ¿no? Entonces, déjenme pensar. Ahí va, ¿eh? Como el supremo de A pertenece al intervalo A, B, y este está contenido en la unión de los alfa semis de A alfa, B alfa, entonces existe un alfa cero que pertenece al intervalo, al I, perdón, no al intervalo que, al I, tal que el supremo de A pertenece al A alfa cero, B alfa cero, ¿no? O sea, existe un elemento de la cubierta que tiene al supremo, ¿sale? Entonces, aquí es donde tenemos que pensar un poquito, ¿no? Déjenme pensar. Híjole, es que no sé si eso les vaya a causar conflicto, Profe, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo tiene que el supremo de A pertenece a A, B? porque justamente es lo que pusimos aquí, ¿no? A es menor o igual al supremo de A menor o igual a B. Sí, sí, tiene razón, gracias. Perfecto. Ahora déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo que si el supremo está allá adentro, esto implica que existe
una epsilon mayor que cero, tal que, tal que el supremo de A está en el intervalo alfa cero. ¿Cómo tendría que ser? El supremo de A está en el intervalo, sería supremo de A menos epsilon, coma el supremo de A más epsilon, y esto se queda contenido en el alfa 0, B alfa 0, intersección, el intervalo abierto AB. ¿Qué le veré? Si mi supremo es... Ah, pero yo estoy diciendo que mi supremo no es B, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ven esa parte? ¿La puede repetir, por favor? El supremo de A está en una alfa 0, B alfa 0, ¿no? Que es un intervalo abierto. El problema es que a lo mejor ese intervalo abierto es muy grandote, ¿no? Entonces, mm, dejen de pensar si lo puedo hacer más fácil que esto. Dejen de pensar. Es que, a ver, estoy pensando, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo más fácil, porque a lo mejor eso que puse está un poquito más rebuscado, ¿no? Este, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay casos aquí, ¿no? Fíjense. De hecho, antes de poner esto, tendríamos que, para facilitar un poquito las cosas, podemos agarrar y decir lo mismo, ¿no? Ahora, aquí lo que diríamos sería lo siguiente, fíjense, caso uno, para no meternos en, en eso tan complicado, ¿no? Pues caso uno, si A alfa 0, B alfa 0 contiene al intervalo A, B, ya terminé, ¿no? Entonces, si pasa esto, no, pero es que no ha terminado, porque, a ver, si pasa que el A alfa 0, B alfa 0 es más grande que el intervalo A, B, entonces lo que estoy diciendo es que el supremo está en A, ¿no? Pero cualquier cosa más chica que dejan de pensar. Ah, sí, perfecto. Sí, fíjense, si el intervalo A0, alfa 0 está contenido en A, B, pues entonces, este, entonces esto implica directamente que el supremo de A está en A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero también implica que B está en A, ¿no? ¿Sí ven ¿Profe, eso? está contenido o o es mayor que? Contenido. ¿Sí ven esta parte? Que si este intervalo resulta ser más grande que A, B, entonces el supremo y B están en A, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Pues porque, o sea, el intervalo A, B completito ya lo pude cubrir con una cantidad finita, que en este caso es el A alfa 0 y B alfa 0. Entonces, si me tomo A, X, de hecho, cualquier, ¿cómo podríamos decirlo? Este, cual- cualquier cosa, o sea, si ustedes toman un X que está en el AB, ¿no? Cualquier cosa, o sea, el A, X está contenido en el A, B y este está contenido en el A alfa 0, B alfa 0. Entonces, el A, X está cubierto por un intervalo del conjunto C alfa. Entonces ya lo pude cubrir con una cantidad finita, de hecho con uno solo, ¿no? Entonces,
pues si pasa esto, ya el problema se me trivializa y cualquier cosa que esté en el intervalo A, B, pues está en el conjunto, pero los que me interesan en particular son el supremo de A y B, ¿no? ¿Por qué? Porque B es una cota superior, ¿no? Y está en el conjunto, entonces eso implica que B es máximo, ¿no? Lo cual implica que el supremo de A es igual a B, ¿no? ¿Sale? Porque estamos hablando de un elemento máximo. Entonces, eh, ¿qué? Pues ya acabé, ¿no? O más bien, Profe, pero ¿cómo aseguramos que el supremo de A es igual a B? Solamente porque es una cota superior. porque es una cota superior que pertenece al conjunto. Profe, Ujú. y en el otro caso, o sea, este es el caso uno, o sea, ahí ya salió que sí está dentro de, pero ¿qué pasa si no? Exacto, o sea, ahorita nos quitamos ese caso, porque aunque este caso ya nos quedó, este caso es conflictivo para la construcción que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, al hacer esto que acabo de hacer, me quito completamente de lo que me va a pasar, ¿no? Entonces, aquí ya acabamos. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros demostramos que el supremo del conjunto es B, ¿no? Entonces, bueno, aquí no nada más demostramos que el supremo de A es B, sino que aparte este pertenece al conjunto, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos que el supremo es B y que además pertenece al conjunto, ya acabamos porque, o sea, nuestro objetivo aquí, y no quiero que se pierdan, es por demostrar, a lo mejor ya se perdieron, pero es por demostrar que B pertenece a A. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros demostramos que B pertenece a A, lo que estamos demostrando es que el intervalo A, B se puede cubrir con una cantidad finita de elementos del C alfa, que es lo que dice el teorema, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, que B pertenece a A. Cuando hacemos este caso uno, lo que podemos argumentar es que el supremo de A es B y que además pertenece a A, pero realmente lo que nos interesa es que de alguna manera pudimos ver que el conjunto, que el elemento B pertenece a A y con eso ya terminamos, ¿sale? Y luego tenemos un caso 2. El caso 2 es que A, alfa 0, B alfa 0 no contenga al intervalo A, B, ¿sale? Ese es como nuestro caso, este, nuestro segundo caso, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, ahí sería como si fueran dos intervalos separados, ¿no? Pues más o menos como se ve es como que, fíjate, tienes aquí tu supremo, ¿no? Porque tu supremo está por acá, ¿no? Y aquí está el intervalo AB, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú sabrías aquí es que de alguna manera no te está alcanzando para cubrir todo. Entonces, tu intervalo sería como algo así, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque... Ah, sí, perfecto. Sí tienen razón. Es al revés. Entonces, no está contenido. Aquí déjenme ver qué tanto... Esta demostración cuesta más trabajo porque no saben ustedes lo que significa que un conjunto sea abierto. Hasta ustedes sí saben lo que significa que un intervalo sea abierto, pero no saben lo que significa que un conjunto sea abierto. Entonces ahí hay que ajustar un poquito de cosas. Como les digo, el caso uno nos quita un poquito de problemas que los hubiera yo arreglado muy fácilmente si ustedes supieran qué es lo que es un conjunto abierto, ¿sale? Pero digamos, aquí, eh, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues vamos a pensarlo, ¿no? Vámonos a los extremos. Lo peor que me puede pasar es que mi extremo esté aquí, ¿no? Y que mi extremo esté acá. Si el intervalo realmente se ve como el primero que pinté, eso es como el caso fácil, ¿no? El caso difícil sería pensar que mi intervalo este,
pues es como lo más grande que lo puedo hacer de tal manera que no contenga todo esto, ¿sale? Que es como esta parte. Si tenemos ese caso, déjenme pensar qué es lo que podemos hacer, ¿no? En ese caso, que yo me estoy fijando, aquí hay una epsilon y aquí también, ¿no? Pero ya habría cubierto esta parte y ya habría cubierto esta parte. No me afecta, ¿sale? Ah, porque es lo contrario. O sea, estamos en el... Ahorita ya estoy analizando cosas, ¿no? Pero estamos en el caso contrario. O sea, aquí el caso uno es que el intervalo sí esté contenido y aquí es cuando no lo está. Entonces, en el caso en el que sí, ya acabé y ya, ya todo salió bien, ¿no? En el caso en el que no, entonces no sé, que es justamente lo que vamos a tratar de averiguar, ¿no? Ok, pero en el caso en el que no esté contenido, ya más o menos me sale porque mi intervalo ya está, este, ¿en qué me tengo que fijar? Fíjense, ¿qué es lo que me importa? Lo que me importa es, yo tengo el supremo del conjunto A, ¿no? Este, ¿Qué más? A ver, ¿qué sabemos de este supremo? Este supremo es, A es menor o igual al supremo de A. Ah, aquí vamos a supongamos, no lo puse porque lo borré hace rato, que el supremo de A es menor estricto que B. Entonces, aquí tendríamos toda esta condición, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente me va a importar aquí? Dejen de pensar, ¿eh? El supremo de A es menor que B. Lo que quiero más o menos encontrar es que va a existir alguien que lo voy a poder cubrir con una cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hago es, me fijo en el supremo de A, ¿no? Y entonces hago mi intervalo, que es mi intervalo A alfa 0, B alfa 0. Ok, entonces déjenme pensar cómo vamos a romper, porque lo que queremos hacer ahí es romper que esto es el supremo, ¿no? Entonces, ok, primero tengo que darle existencia de alguien que esté aquí, ¿no? Para que quede cerca. Ujú. Entonces, primero doy la existencia de alguien que está aquí para que esté cerca. Y después me voy a agarrar de este para enlazar este. Ah, ya, fíjense. Entonces, primero es fijarnos en el elemento que está a la izquierda. Ahora, y si no hay elementos a la izquierda, es que ese sí también es un problema, porque el supremo podría ser A, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, ese es un problema porque si no me puedo mover a la izquierda, ¿cómo las reglas? O sea, lo que quiero decir, déjenme pensar qué es lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que existe un elemento, ¿cuál? Si el supremo de A no truena. Lo que estoy pensando es cómo lo arreglo, porque yo lo que estoy diciendo es, me quiero mover tantito, y eso de moverse tantito es tanto como decir que si al supremo yo le resto epsilon, entonces existe un elemento que lo superó, ¿no? Que es como agarrar el que está aquí. ¿Qué pasa si el supremo, a ver, qué pasa si en este caso mi supremo es el conjunto, este, no pasa nada, ¿no? O
O sea, si mi supremo es el conjunto, vamos a pensar el elemento A, y yo a este A le resto epsilon, pues iba a existir este, ¿no? Y este va a vivir dentro de este intervalo. Pero a ver, ahora ¿cómo ponemos eso? ¿Puede repetir lo último que dijo? Perdón. O sea, lo primero que quiero hacer es tomarme como un elemento que esté como a la izquierda, ¿no? Pero que esté dentro del conjunto A. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, fíjense, o sea, el problema ahorita son las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aquí está el supremo, ¿no? Aquí está B y aquí está A. Lo que quiero es poder conectar con un intervalo que sí tenga una cantidad finita. O sea, haz de cuenta, si yo tomo aquí un punto, que yo sí lo pueda, que yo pueda cubrir el intervalo hasta ahí con una cantidad finita. Y luego me voy a tomar el intervalo del supremo. Entonces voy a poder cubrir hasta acá. Y entonces voy a poder encontrar elementos aquí que son más grandes que el supremo, que también están cubiertos por una cantidad finita de elementos, y esto es lo que me va a llevar a una contradicción. ¿Sale? La cuestión aquí técnica es, tengo que tener cuidado este, de cómo me selecciono esta parte para que sí me salga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, Escucho. yo tengo una duda. Mm. En el primer caso, En el primer caso, ajá. ajá, es que también en el primer caso supusimos que el supremo de A es menor que B, ¿no? No, En ese no. no. Ah, ok, entonces va. Hasta aquí lo había puesto antes, pero lo borré porque no había considerado dividir en casos, ¿no? Ah, Entonces, ok, ok, entonces solo en el segundo caso. exactamente. Ah, ok. ¿Realmente me importa la epsilon que me tome hacia atrás? No me interesa, ¿no? Ah, pues así se arregla. Fíjense. ¿Qué epsilon les gusta? A ver, alguien. Pues la de siempre, ¿no? Epsilon sobre 2. No, pero no, pero no, porque te necesito dar una epsilon de antemano, ¿no? La dije confiable es epsilon igual a uno, ¿no? ¿O me equivoco? Es que la Profe, epsilon, ajá, el A alfa 0 y B alfa 0 están adentro del intervalo A, B, ¿verdad? O sea, es como un conjunto más chiquito, o sea, están contenidos ahí. Bueno, o no, sea, en este caso no, pero, o sea, así es la idea, ¿verdad? no necesariamente, porque fíjate, por ejemplo, aquí está tu intervalo AB, ¿no? ¿Sale? Y aquí está tu supremo. O podría ser el punto A, pero pensemos que está bien adentro. ¿No podría ser así? ¿Cómo ves? Y también. O sea, pero ¿por qué es que no me queda claro eso? Porque pues arriba habíamos dicho que, o sea, el intervalo A alfa 0 y B alfa 0 estaba en AB, ¿no? Ay, es que me hago bolas con la No, notación. lo que dijimos arriba es que el intervalo ya lo cubrió, ¿no? Eso es lo que dijimos arriba. O sea, lo que va a cubrir es el intervalo, o sea, alfa 0 y B alfa 0 son como las mantitas que van a cubrir a todo el AB o al revés. El A alfa 0 y B alfa 0 es la mantita. Ah, ok, 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 ya. Entonces lo que dijimos en el caso uno fue que cuando le ponías esa cobija, ¿no? Ya te quedas con el intervalo AB. Y en el caso 2 lo que estamos diciendo es que pues no sabemos, o sea, no sabemos cómo es
el que estoy pensando que no existe caso uno, ¿eh? Pero ya no lo vamos a reescribir porque si no va a ser mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho show, ¿no? Pero digamos que me tomo epsilon igual a 1. Entonces, por propiedad de supremo, ¿no? Existe un A0 que pertenece a tal que, ¿qué es lo que me pueden decir de ese A0? Si yo me tomo el supremo de A y le resto 1, o sea, le resto la epsilon, entonces este va a ser mayor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, como lo usamos en demostraciones anteriores, ¿no? Exactamente. Entonces, este, bueno, entonces como A0 está en A, eso quiere decir que el intervalo eh, A, alfa, A0 se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de C alfa. Es decir, existen x1 hasta xn. No, porque le pusimos alfa, ¿no? Vamos a poner existen este, alfa 1 hasta alfa n elementos de i, tal que el intervalo A, A0 está contenido en la unión desde que i es igual con 1 hasta n de los A alfa i, B alfa i, ¿no? Bien. ¿Cómo ven? Convenientemente ahí no me tomé el cero, ¿ya vieron? O sea, lo que estoy diciendo es, tienen su intervalo, tienen su punto supremo aquí, ¿no? Tienen su punto A y su punto B. Entonces yo hago epsilon igual a 1. No sé cómo es mi intervalo, ¿no? Puede que el epsilon igual a 1 se me salga o lo que sea, pero lo que sé es que existe vamos a pensar que las cosas son muy bonitas, ¿no? Y que se ve como está aquí en este dibujo, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que aquí adentro hay un punto de A, ¿no? En esta parte. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, porque este es el supremo de A menos 1. Estoy diciendo que de este lado hay un puntillo que está por acá, ¿no? Entonces, este, ya lo pude cubrir con una cantidad finita de abiertos y ya lo logré, ¿no? Pero ¿a poco no? Si a esto le uno el alfa 0, B alfa 0, ya me pasé. Pero eso no importa, ¿sí? O sea, mientras cubramos el puntito, o sea, bueno, el intervalo que nos interesa, ¿importa que se salgan las demás, los demás intervalos abiertos o no? No importa porque si se sale y ya pude cubrir más, entonces ese no era el supremo, ¿no? O sea, hasta aquí yo sé que puedo cubrir hasta el alfa 0, ¿sale? Pero, pero ya me pasé y ¿cómo lo podemos poner? Déjenme pensar. O sea, estamos en el supremo de A parados, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo que este es menor que B, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos cosas, ¿no? La primera es B y la segunda es el B alfa 0 que no sabemos dónde está. Entonces me tengo que fijar como que en la menor, ¿no? O sea, tengo que agarrar y decir, bueno, a ver, este, lo que sí sabemos es que el supremo de A
tiene que ser más chico que el B alfa 0 y tiene que ser más chico que el, ¿cómo se dice? Que el, que el B, ¿no? Eso es lo que sí sabemos. ¿Por qué? Porque, pues aquí está, aquí está. ¿Sí? La de que el supremo de A es menor que B, pues es nuestra hipótesis, ¿no? Y la de que el supremo de A es menor que B alfa 0, pues es porque el supremo está en ese intervalo, ¿no? O sea, acuérdense que el supremo está en ese intervalo abierto, entonces el supremo también tiene que ser menor que el B alfa 0, ¿no? Entonces, tenemos esta parte. Entonces, lo que tengo que hacer, o sea, formalmente lo que tendría que decir, bueno, definamos B estrella como el mínimo entre B alfa 0 y B, ¿no? Y luego agarrar y decir, bueno, tomemos un elemento, ¿cómo le quieren poner? R, como sea, o sea, realmente el nombre no importa. Un P tal que el supremo de A es menor que P y este es menor que el mínimo y este es menor que B asterisco, ¿no? O sea, todo eso lo puedo hacer. O sea, es mínimo porque es mínimo de dos elementos y aparte, pues aparte, pues los reales son densos, ¿no? Entonces me puedo tomar esta parte, ¿sí? ¿Por qué hago todo esto? Pues porque el hacer todo esto me permite varias cosas, ¿no? O sea, lo que me permite es que como P es menor que B estrella, pues en particular es menor que B, y esto implica que P está en el intervalo A, B, ¿no? ¿Sale? Eso es importante. Y además, el punto P, ¿no? Pertenece al intervalo alfa 0, B alfa 0, ¿no? Entonces el punto P es alguien que está dentro de mi intervalo cerrado y aparte está dentro de mi conjunto alfa 0, B alfa 0, ¿no? Entonces realmente todos estos acomodos me importan mucho, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es, acuérdense, o sea, tengo el supremo, simplemente me estoy tomando un puntillo que está por acá, ¿no? Que está en el intervalo alfa 0, B alfa 0, ¿no? Entonces, eh, no, ahora piensen en el conjunto, lo que quiero que piensen es en en el conjunto A, P, ¿sale? Ese es en el que me importa que piensen. ¿Están de acuerdo que este conjunto yo lo puedo partir en A, supremo de A, unión el supremo de A, P, o no? Venga, eh, eso debe ser muy intuitivo para ustedes, ¿no? El primero, entonces, ¿el primero en dónde está contenido? De hecho, más que supremo de A, de hecho hasta lo vamos a poner diferente, fíjense, para que se vea más claro todavía. Lo pongo por grande. Ahí está. A hasta alfa 0, ¿sale? Unión A0, el supremo de A, unión el supremo de A, P, ¿sale? Ahora, ¿en dónde está contenido A, 0? Pues en la unión de los primeros, está contenido en la unión de estos que habíamos definido al principio, ¿no? En la unión desde que I es igual con 1 hasta N de los A alfa I, B alfa I, ¿no? Ahí está contenido por lo que ya sabíamos. Ahora, el A alfa 0, el supremo de A, ¿en dónde está? Por participación, a ver quién dice eso. El A alfa 0, El B alfa. intervalo alfa 0, supremo de A,
¿en qué intervalo se queda? Profe, ese no es el que está como en un cachito del B. O sea, que toma un cachito de B, porque pues el supremo de A estamos tomándolo como que es menor que B, ¿no? Entonces, bueno, en el dibujito que había hecho estaba como pasando del supremo, pero antes que llegara a la cota. A ver, vamos a hacer el dibujito, ¿no? O sea, Seguiría estando en la coma B, ¿no? este es el supremo de A, ¿no? Y aquí está el A, ¿no? Entonces lo que hice yo fue restarle un 1, ¿no? Entonces aquí le restamos el 1 y encontré que está pi, ¿sale? Entonces el problema tiene que ver en dónde está el A alfa cero, ¿no? El A alfa cero, acuérdense que solamente sabemos que cubre a este de aquí, ¿no? Ah, es que a lo mejor ahí es donde nos faltó un poco, ¿no? En esta parte de aquí, porque hagan de cuenta que lo que podía pasarme es que a lo mejor el alfa cero, ajá, o sea, justamente el, el intervalo alfa cero me quedara a lo mejor aquí, ¿no? Eso es lo que me podría llegar a pasar. Entonces, digamos que ahí todavía nos faltó, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi epsilon que di para este lado es demasiado grande, ¿no? Y a lo mejor no puedo garantizar que este punto, que es el punto a cero, ¿no? Que el punto a cero se quede del lado derecho, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Entonces, chin, eso cómo lo arreglamos, porque todavía nos faltaría. Entonces, eso tiene que ver con la elección de ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, déjenme pensar, si el supremo de A es A alfa cero, ahí voy a tener problemas, ¿no? Ujú. Sí, aquí todavía tengo detalles técnicos aquí, porque, a ver, vamos a pensar, si el supremo de A fuera el A alfa cero, no me preocupa esto, ¿no? O sea, no me preocupa dónde me tome o sí me preocupa. Si el supremo de A fuera el A alfa cero, me lo voy a tomar como él mismo, ¿no? ¿A poco va a tener que hacer eso? Y si no lo es, entonces aquí todavía. Sí, o sea, aquí todavía hay detalles, porque el alfa cero, o sea, yo lo único que hice fue el alfa cero, me tomé un epsilon igual a uno, ¿no? Y me lo tomé, pues por acá, ¿no? Pero ahora yo ya sé que puedo cubrir hasta acá, ¿no? Pero necesito para que pueda seguir mi proceso de cubrición, necesito que el A cero esté en el intervalo A alfa cero, B alfa cero, ¿vale? Pero para que yo pueda garantizar esto, lo que sí necesito es que el A alfa cero sea más chico que el A, ¿no? Que el A cero. Esta es la parte que todavía nos hace falta, este, porque en ningún momento pusimos eso, ¿no? Entonces, chin. O sea, ya sé cómo hacerlo, pero estoy pensando cómo lo arreglamos. ¿Cómo ven? Tiene que ser desde aquí, tiene que ser desde aquí, desde la elección de la epsilon, ¿no? Chale, a ver, déjenme ver. Eh,
Sí, yo tengo que de alguna manera obligar. Creo que me arrepentido si hubiera dejado la primera línea que les anoté al principio y con eso no hubiéramos tenido todos estos detalles, porque aquí lo único que me preocupa es que el Supremo sea el... Ah, pero el Supremo no puede ser el alfa cero, entonces eso ayuda. Perfecto. Entonces, de hecho, nada más va a ser fácil, fíjense. En vez de tomarse el epsilon como uno, la vamos a tomar como el mínimo entre uno y tendría que yo fijarme quién es el más grande. El más grande es el supremo, ¿no? Entonces tendría que ser el supremo de A menos, menos el A alfa cero, mayor que cero. ¿Por qué eso es mayor que cero? Este, pues porque el supremo está en este intervalo, entonces el supremo es más grande, esta diferencia es positiva y es el mínimo entre dos positivas, ¿no? De hecho, estoy pensando, el uno no me interesa, ¿no? Nada más me interesaba, perfecto, perfecto. ¿Ya ven por qué no me dicen? Qué malos son, ¿eh? ¿Por qué no me dicen? Acuérdense que les dije que el epsilon no interesaba, ¿no? Entonces, bastaría con que me tome el supremo de A menos A alfa cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, este, es que si sustituyen aquí, fíjense qué obtienen cuando, o sea, aquí me quedaría supremo de, la propiedad me diría esto, ¿no? ¿Sale? Pero cuando sustituyo el epsilon, ¿qué me va a quedar? O sea, acuérdense, aquí vamos a ponerlo como aquí en un cuadrito de este lado. O sea, el primer intervalo está contenido en esto. Eso no tiene ninguna pierde, ¿no? Entonces, ahora, de este lado voy a poner un cuadrito donde voy a recordar que el punto me lo tomé de tal manera que el supremo de A menos epsilon sea menor, ¿no? Menor que el A cero, ¿no? Pero ¿cuánto era mi epsilon? Mi epsilon es el supremo de A menos, menos el A cero, ¿no? A ver, el supremo de A es el supremo de A menos A alfa cero, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando sustituyo la epsilon? O sea, fíjense, esto implica, esto lo voy a poner aparte, este es el supremo de A menos el supremo de A menos A alfa cero menor que A, menor que A cero. Pues esto lo que implica es que el A alfa cero es menor que A cero, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, uno es A cero y uno es A alfa cero. Son diferentes, ¿vale? O sea, el A cero es otra cosa y el alfa cero es otra cosa, ¿vale? Un poquito de abuso de notación, ¿no? Entonces, fíjense. Si recordamos esto de cómo elegimos los puntos, el alfa cero es más chiquito que A cero, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que este intervalo A cero, supremo de A está contenido en el A alfa cero, B alfa cero? O sea, aquí yo podría poner unión A alfa cero, B alfa cero. ¿Por qué? Porque este es más grande, entonces el alfa cero está más a la izquierda y el supremo es más chiquito que B alfa cero, entonces este intervalo cerrado está totalmente contenido en el alfa cero, B alfa cero. ¿Eso está claro? No, profe, ahí sí me perdí. A ver, fíjate, voy a hacer un dibujito.
¿Vale? Aquí está el A0, ¿no? Y aquí está el supremo de A. El supremo de A está en el intervalo alfa 0, B alfa 0, que es este, ¿no? Aquí está. Entonces el supremo de A es más chiquito que B alfa 0 porque pertenece ahí. Entonces el B alfa 0 está por este lado, ¿sale? Y si te das cuenta, el A0 es más chiquito que el A alfa 0, entonces el A alfa 0 está de este lado. Entonces el intervalo alfa 0, B alfa 0 contiene el intervalo A0, supremo de A. ¿Ya vieron? Va. Sí, ahora sí ya. Ahora, el supremo de A es más grande que la alfa 0, porque pues está dentro de la alfa 0, B alfa 0. Y el punto P, acuérdense que el punto P es más chiquito que B alfa 0, porque es más chiquito que el mínimo entre B alfa 0 y B. Entonces el punto P está por acá, ¿no? Entonces también cuando te fijas en el intervalo cerrado supremo de A y P, este se va a quedar totalmente contenido en el intervalo A0, B alfa 0. Entonces estos dos pedazos se quedan contenidos en esto. ¿Qué es la conclusión de esto? Bueno, a ver, ahora sí. Ya ven, bueno, lo bueno es que no tengo remordimiento de conciencia, porque ustedes dijeron que querían verlo, ¿no? Entonces, entonces esto implica que A, P se puede cubrir con una cantidad finita de elementos. Me va a decir, ¿quién es el C alfa? Ya no sé ni quién es quién, ¿no? Entonces, de C alfa. Es decir, entonces esto implica que el P está en A, ¿no? No se preocupen, o sea, nada de estas madres va a venir en su examen, ¿sale? O sea, esto nada más es para demostrar que continua en AB implica uniformemente continua, ¿sale? Pero nada de todas estas cosas van a venir. O sea, nosotros nos interesa lo del integral, ¿vale? Y todo esto tiene el fin de demostrar cuántos son funciones integrables y todo eso, ¿no? Pero además, ¿qué sabemos de P? O sea, P está en A, pero P es mayor que el supremo, ¿ya vieron? De esta Pi. Supremo de A es menor que P. ¿Esto tiene lógica? No, pues ya no. Contradicción. Y la contradicción vino de suponer que el supremo de A era menor que B, ¿no? Por lo tanto, el supremo de A es igual a B. ¿Vale? Este es el paso 2. Aquí se termina el paso 2. ¿Sale? O sea, el paso 1 es demostrar que existe el supremo. En el caso 1, y el caso 1 nos fue relevante aquí. ¿Lo borro? Este epsilon se puede definir sin ningún problema. A, A0. Pensando, el supremo. Pues es que ese caso no importaba, ¿no? No sé si se dan cuenta. No había que hacer ese caso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero digamos que se empaquetaba dentro de este mismo también, ¿no? Entonces digamos que el paso 1 es ver que el supremo existe y el paso 2 es demostrar que el supremo es B. ¿Qué creen que hace falta? ¿Ya acabamos o no? ¿Quién por participación me dice que si ya acabamos o no? Sí, ¿no? Ya acabamos. ¿Por qué?
En ambos obtuvimos la misma conclusión, el supremo de A es igual a B. Pero es que, Por la hipótesis, ¿no? De que B y A existen en A. Entonces ya demostramos, bueno, con esos dos que B también está en A. Pues por tricotomía, ¿no? Porque ya vimos que no puede ser, que el supremo no puede ser mayor y tampoco, digo, no puede ser menor y tampoco puede ser mayor porque pues ya no estaría en el intervalo. Entonces tiene que ser igual. pregunta, ¿por qué B tendría que estar en A? Por cómo lo definimos, ¿no? Porque estamos trabajando en el intervalo AB desde el principio. Porque B es cota superior, ¿no? De A. B, de hecho, es el supremo. Porque se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos abiertos. Se puede cubrir con una cantidad finita de intervalos abiertos. De O hecho, aquí sea, ya más o de menos A a vimos, B. más o menos vimos que pues, sí pudimos, ¿no? Pero, mira, es que también eso es lo que podríamos. Lo que pasa es que, o sea, en estricto sentido, aquí llegamos a una contradicción, pero hay que repetir un poco lo mismo. Lo que pasa es que no podemos terminar, porque hagan de cuenta que yo demostré que el conjunto tiene un supremo y que vale tanto. Pero acuérdense que no necesariamente el supremo vive dentro del conjunto. Entonces, lo que nosotros necesitamos para terminar es que el conjunto, el punto B en este caso, sí sea un elemento del conjunto. Pero no sabemos eso. Si supiéramos que el supremo está en el conjunto, dado que es B, ya acabamos. Nuestro objetivo, acuérdense, no es demostrar que el supremo es B. No se pierdan en eso. Nuestro objetivo es demostrar que B está en el conjunto. ¿Sale? Pero no habíamos ya demostrado que el supremo de A estaba en el conjunto. Bueno, ¿En sí, dónde? ¿no? Aquí en el caso 1. Sí, en las observaciones habíamos puesto eso, ¿no? En las observaciones solo pusimos que alfa era el supremo de A, ¿no? En el caso en donde sí es en el caso 1, que ya les dije que ni debió haber existido. ¿Sale? Pero en el caso 1 ya no tenemos bronca, ya demostramos que B sí está en A. ¿Sale? En el caso 2, lo único que demostramos es que el supremo debe de ser B. ¿Sale? O sea, todo este show, cuando supusimos que el supremo de A era menor que B, todo este show fue para demostrar que no era así, entonces el supremo debe de ser B. ¿De acuerdo? Pero es muy fácil demostrar que el supremo está, es que ya está demostrado aquí, pero, pero como esta construcción lo ocupamos para, para llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, no nos conviene, ¿no? ¿Dónde es la parte que usé que esto es menor que B? ¿Para qué usé? Para esta parte, para la elección del punto P, para agarrarme un punto P que se quedara dentro del intervalo. Porque si el supremo fuera B, no voy a poder hacer esto porque el P se me va a salir del intervalo, no sé si lo ven. Esa es para la única parte que usamos eso. Entonces, por ejemplo, aquí, lo voy a poner, falta ver que el supremo de A pertenece a, ¿sale? Y que eso no es algo trivial, porque acuérdense que el supremo no siempre pertenece al conjunto. Entonces, para eso, repitamos un poco lo anterior. A ver, Guillermo, ¿qué ponemos? No sé. Ahora vamos a tu análogo, ¿no? Sea epsilon igual al supremo de A menos A alfa cero, ¿no? Para que veas que es tu especialidad, ¿no? Mayor que cero. Por propiedad del supremo existe alfa cero en A.
tal que si al supremo de A yo le quito esta epsilon, esto resulta que es menor que el A alfa cero, ¿no? Que A cero, ¿no? ¿De acuerdo, mi Guille? Luego, como A cero está en A, el intervalo se puede cubrir con una cantidad finita. Como el A cero está en A, entonces el intervalo A, A0 se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de C alfa, ¿no? ¿Sale? Ahora, es decir, existen alfa 1 hasta alfa n elementos en I. Lo complicado un poquito son los detalles técnicos, porque como no estoy ocupando, les digo, el concepto de conjuntos abiertos, hay que ajustar algunas cosas y eso es lo que lo que me costó un poco de trabajo, pero digamos que ahorita ya lo tenemos bien resuelto, ¿no? Entonces, tal que pues ese intervalo se queda con, o sea, tal que el intervalo A, A0, este está contenido en la unión desde que I es igual con 1 hasta N de los A alfa I, B alfa I. O sea, solo estoy escribiendo lo mismo otra vez, ¿sale? A ver, Dulce, ¿qué sigue? Espérame, profe, lo estoy asimilando. Ok. Ahora, me voy a saltar, o sea, o sea, si se fijan aquí escribí lo mismo, ¿no? Aquí esto no lo voy a escribir porque para poder hacer esto sí necesito que el supremo sea menor que b. De hecho, aquí lo estoy poniendo. Entonces, esto no lo voy a poder poner. Esto no va, ¿no? Porque no tengo esa hipótesis. De hecho, ya sé que es b. Entonces, esto ni el punto existe. Entonces, me salto directamente a la parte de este intervalo, ¿no? Entonces, ahora me voy a fijar en a, pero no me voy a fijar en a hasta p. Simplemente me voy a fijar en a, el supremo de a. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, ¿cómo lo vamos a partir? Pues lo vamos a partir de A, lo vamos nada más a necesitar estas dos, ¿no? Entonces lo vamos a partir del conjunto A hasta el conjunto A0 y esto lo vamos a... Acuérdense que si ahorita le subimos mucho, le subimos yo creo que bastante considerable el nivel, este, fue por su decisión y nada más estamos trabajando teoría, ¿eh? No se espanten por eso, ¿sale? Entonces, fíjense, el A,0, este está contenido en la unión desde que I es igual con 1 hasta N de los A alfa I, B alfa I, ¿no? Este es el B alfa I. Ahora, Zavala, este intervalo es donde se queda contenido. El A0, supremo de A. Ese está contenido en la de... es lo mismo, ¿no? Que la de arriba, en la unión de alfa 0, B alfa 0. Ya, hasta que alguien me escuchó. Entonces, desde aquí, este está contenido en A alfa 0, B alfa 0. Acuérdense que la A0 la escogimos igual. Entonces va a cumplir que el A alfa 0 es menor que A0, ¿no? Entonces este va a estar más a la izquierda y el supremo pues sí está metido en este intervalo, ¿no? Entonces, pues tenemos esta contención, ¿sale? Ahora, vamos a darle su participación porque ha de ser yo creo. Sí. Ya después de como 10 minutos,
se desbloqueó, ¿no? Entonces, a ver, fíjense. Mm, ahí, así está compartiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, Guille? Está en A. Se puede cubrir exactamente, se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de C alfa. Por lo tanto, el supremo de A pertenece a A. Es decir, B pertenece a A. Y se finí. ¿Vale? ¿Cómo ven? Observación que yo diría es el caso uno pues realmente fue irrelevante, pero pues lo podemos dejar con esa estructura porque en el caso uno es muy fácil ver que se cumple todo y que no pasa nada, pero realmente no era necesario, pudimos haber simplemente no haber hecho casos, simplemente haber, ¿cómo se dice? Pues demostrarlo todo de un jalón, pero pues ya lo dejamos así para que no hagamos más confusión. Y este es el paso 3 que la técnica cómo es. Fíjense, defines un conjunto, demuestras que tiene supremo, que es el paso uno. Paso 2, demuestras que el supremo es el valor al que quieres llegar. Y paso 3, demuestras que el supremo pertenece a la definición de tu conjunto. Ah, pues es que, acuérdense, para demostrar que continuo implica uniformemente continua, lo que se hace es aplicar la continuidad en cada uno de los puntos. Eso te da una delta para cada uno de los puntos. Esas deltas lo que hace es definir una cubierta en el dominio, ¿sale? Entonces, como el intervalo es compacto, vas a poder extraer una subcubierta finita y entonces vas a poder tener, en vez de tener una cantidad infinita de deltas, vas a tener una cantidad finita de deltas. Entonces vas a poder definir la delta mínima y con eso vas a poder hacer que que la función se haga uniformemente continua. No sé si más o menos me expliqué. A ver, déjame ver cómo lo puse. Ok. Entonces aquí, no sé si me voy a dar tiempo de demostrarlo. Si no, lo avanzamos tantito, ¿cómo ven? Regresando al teorema. Entonces, al teorema de quién aquí le pongamos de continuidad uniforme. Profe, entonces, ¿desde dónde no vine en el examen? Nada más esto, desde desde donde empieza lo rojo y termina lo rojo. Ah, bueno, o sea, casi toda la clase. Ajá. Ah, bueno, está bien. ¿Esa parte qué? No vine en el examen. Ah, ok, gracias. La demostración que vamos a hacer de El teorema que usamos fue para demostrar el otro teorema, ¿no? este teorema que demostramos va a ser para demostrar este teorema. ¿Sale? Que no hemos demostrado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser digo, ya, ¿cómo se puede decir? Mm, ah, o sea, ya ahorita regresamos al nivel normal, ¿no? Que no sé si eso ya sea trivial para ustedes, pero ya que terminamos de demostrar este teorema azul un poco raro, que tiene que ver con cosas de topología y que de alguna manera nos las ingeniamos para no hablar de topología, este, y ahora regresamos al teorema de que es importante y donde vamos a ocupar este resultado para demostrarlo, ¿no?
Entonces, pues vamos a probar el teorema y ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, si quieren, lo pasado como un mal sueño y ahora sí vamos a probar el teorema. ¿Y cómo se prueba, eh? No, pues sí. Bueno, pero ya llevamos un grado de complejidad este, más pequeño, ¿no? Entonces, supongamos que f es continua en el intervalo a, b, ¿no? Por participación, alguien que nos demuestre en 10 minutos, ¿a poco sí? A ver quién dice yo, a ver si es cierto. Zafo. No sé, mira, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo yo que les late 12:58 hasta donde nos quedemos. Y la siguiente clase, pues ponemos la misma imagen, la explicamos tantito y hasta las 2. No, no creo que nos lleve tanto tiempo. Yo creo que como en unos 20 minutos, una media hora máximo nos demostramos, pero en 10 minutos sí no creo, ¿no? Entonces, queremos demostrar continuidad uniforme, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que empezar, acuérdense, es sea epsilon mayor que cero, ¿no? Y mi problema va a ser definir la delta, porque tengo que definir una delta que no dependa del punto, ¿no? Entonces, por la continuidad, yo sé que voy a poder definir un montón de deltas, ¿no? Entonces, déjenme pensar. Entonces, como, como f es continua, y eso es lo que les iba a decir, continua, en x que pertenece en AB, entonces, vamos a ponerlo, para cada x que pertenece al intervalo a, b, nosotros vamos a saber que existe una delta x. Le voy a poner delta x porque pues, sí es dependiente del x, ¿no? Y lo que queremos es dar una delta que no es dependiente del x, una delta x mayor que cero, tal que si x, ¿cómo va esto? Tal que si y, ¿no? Porque aquí le vamos a poner x, entonces, no porque sea otra variable, sino porque el punto va a estar fijo. Este es menor que delta x, entonces eh, el valor absoluto de f de y menos f de x dista en menos que epsilon, ¿no? O sea, la cuestión es, cuando yo tengo mi epsilon, voy a poder aplicar la definición de continuidad en cada x, ¿no? Entonces esto me va a dar un montones de delta x, ¿no? ¿Sale? Y entonces lo que tenemos que tratar de hacer es poder hacer uniforme esa delta x para que no dependa de la x, ¿no? ¿Sí se entendió hasta ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí entendieron o no? Sí, sí, sí. Vamos a ponerle epsilon medio, ¿sale? Digo, no tiene mayor, no se aumenta nada de complejidad si le ponemos así, ¿no? Seguramente porque lo que vamos a hacer va a ser unificar los dos puntos. Nos hagan de cuenta que vamos a tomar como el x menos y nos vamos a fijar en la continuidad en x con la delta uniforme y luego en la continuidad del otro con la uniforme y por eso más o menos nos va a quedar como la mitad, ¿no? Pero si no ahorita o el lunes que terminemos la prueba se va a ver por qué es epsilon sobre 2, ¿no? Pero es por una cuestión así como la que les decía, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos un poquito en problemas, porque yo lo que quería hacer es que si yo sé que
me funciona para estas deltas, como que tendría que decir, a ver, sea delta igual al mínimo entre las delta X con X en AB. ¿Quién me dice por qué esto está raro? ¿Están de acuerdo que eso es lo intuitivo, ¿no? Lo que uno buscaría hacer. ¿Quién me dice por qué eso no suena bien? Porque el intervalo es cerrado. O sea, el intervalo de A, B. Más que Es- eso, porque es una cantidad arbitraria de deltas, ¿no? Pregunta, si yo tengo una cantidad infinita de conjuntos, ¿necesariamente existe su mínimo? no, Esa es la No, razón. ¿Sale? Esa es realmente esa es realmente la razón de por qué este, no podemos tomarnos eso, ¿vale? Y es ahí donde nos va a ayudar la propiedad que demostramos. Pero para usar la propiedad que demostramos, o sea, para poder definir una delta y deshacerme de tantas deltas. Pero para poder hacer eso necesito definir una cubierta abierta que sea conveniente. ¿Cuál va a ser mi cubierta abierta? Bueno, lo que tendría que decir es el intervalo A, B está contenido en la unión de los X en el intervalo A, B. Tendría que ser, en este caso, el intervalo abierto X menos delta X sobre 2, X más delta X sobre 2. ¿Están de acuerdo que el intervalo cerrado A, B está contenido en la unión de estos intervalos? Es trivial, ¿no? ¿O cómo ven? Entonces, que yo no veo tanto como, o sea, cómo se vería la unión de esos intervalos. sí, yo tampoco. O sea, haz de cuenta, aquí está el AB, ¿no? Entonces tú tómate un punto X. Entonces, tú tienes tu vecindad de radio delta, pero te estoy diciendo que te tomes la de radio delta sobre 2, ¿no? Entonces te tomas esto. Entonces, para cada uno de estos, o sea, para cada X defines un intervalo, ¿no? Pero como lo estás haciendo para cada X, aquí me tomo otro, cuando termines de recorrer todas las X, vas a cubrir todo el intervalo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, yo ya. O sea, ver que esto cubre el espacio es obvio porque cada uno de estos intervalos tiene al punto, ¿no? Y me estoy tomando todos los posibles puntos. ¿Sale? Sí, sí, todo claro. Profe, pero que no delta X sobre 2 es más pequeño que la vecindad de delta, así, bueno, sí. Sí, sí es lo que les decía, o sea, Ah, te tomas la de X, ¿no? Luego te tomas la delta y luego te tomas la chiquita. Pero aunque haga yo este procedimiento, a final de cuentas lo que estoy haciendo es para cada punto me estoy fijando en un intervalo, ¿no? Para cada punto en un intervalo, para cada punto en un intervalo, para cada punto en un... Y así. De tal manera que lo voy a hacer para todos los puntos. Pues obviamente el intervalo se va a quedar contenido en todo eso. Hasta de hecho puede sobrar, ¿no? ¿Sale? Ahora, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por el teorema pasado, y ahí es donde le vamos a dejar, pero por el teorema anterior, entonces existe una cantidad finita, o sea, existen x1 hasta xn que pertenecen al intervalo coma b, tal que el intervalo a, b
se queda contenido en la unión desde que X pertenece a A, B. No, porque ya es finita, ¿no? Entonces es la unión. Ya sé yo cómo descendió el nivel, ¿no? La unión desde i igual con 1 hasta n de, de, este, de x menos delta xy entre 2, x más delta xy sobre 2, ¿no? Y aquí, digo, esto no lo vamos a hacer ahorita porque no, no vamos a terminar. Aquí yo ya tengo una cantidad finita de deltas, ¿no? Entonces, al tener yo ahí ya una cantidad finita de deltas, ya voy a poder definir una delta que va a hacer que todo sea uniforme y que ya no importa la elección del punto, podamos demostrar que su diferencia es menor que epsilon sobre 2. O sea, el paso pesado, ¿no? Pues de aquí a esto es lo difícil, ¿no? ¿Sale? Ya partiendo de donde estamos parados ahorita, ya nada más va a ser hacer cuentas, ¿sale? O sea, me voy a definir una delta como el mínimo de quién sabe qué, y después voy a agarrar los puntos, voy a hacer el desarrollo, y al final cuando haga las cuentas ya llegué y ya terminé. O sea, a partir de aquí, ya todo normal. Por eso les decía, una vez demostrado este teorema azul, regresamos al nivel de cálculo 2. Por eso yo les comentaba que sí nos salíamos un poquito del nivel, pero bueno, no importa. Y ya aquí todo, a partir de este momento, ya que hice este procedimiento, ya vamos a proceder de manera normal y aquí ya no deberían ya de tener mayor problema, ¿sale? Entonces, pues aquí le vamos a dejar. La verdad es que no tenía pensado demostrarlo, pero bueno, ya dándoles gusto, sí lo vamos a probar. Y la siguiente clase yo supongo que pues en unos menos de 15 minutos yo creo que terminamos la prueba de este teorema, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, dejo de